Bien, vamos a comenzar con el módulo 1, Gestión Empresarial, dentro del diplomado en Gestión Administrativa, con el fin de desarrollar habilidades gerenciales por parte de la Fundación IDEA. Este módulo de gestión empresarial lo dictaré yo. Mi nombre es Ronald Aguirre, soy docente de la Fundación hace bastante tiempo y veré la manera de poderles entregar algunas herramientas, algunos instrumentos, estructuras de orden para poder mejorar la gestión administrativa dentro de diferentes contextos como la micro, pequeña empresa. Vamos a ver la manera de poder entregar sistemas que nos permitan dirigir desde lo que es la planificación, organizarnos, ver la forma de dirigir y controlar todo el proceso que tenemos a nivel de administración. Quiero comenzar citando a Dale Carnegie, que una de las frases más famosas que tiene, ¿no?, hace referencia a las personas, ¿no? Cuando estás negociando con personas, recuerda que no estás negociando con criaturas de la lógica, sino con criaturas de la emoción. Y al hablar de negociar, estamos hablando de nuestros clientes externos, a quienes les debemos nuestra razón de ser como empresa, pero también estamos hablando de nuestros clientes internos, quienes son los que entregan el valor que ofrecemos o que está demandando el mercado. Un concepto de administración hace referencia a que esta técnica es aquella que nos permite buscar la eficacia y eficiencia en todos los procesos, y estos se los tiene que realizar bajo una administración o una gestión de cierto tipo de recursos. Estos recursos, principalmente humanos, técnicos, materiales, financieros, hacen que en base a la gestión que entreguemos a esta organización pueda hacer una gestión de manera eficiente y eficaz, logrando sus objetivos y viendo la manera de administrar, gestionar sus recursos de una manera consciente, racional, y sobre todo ver la forma de contar con la información para que no se equivoquen en la toma de decisiones. La eficacia, ser eficaz, es lograr lo que queremos, lograr el objetivo, entregar la misión, ver la forma de cumplir con las expectativas del cliente, de nuestros accionistas, del mercado como tal, de la sociedad, ¿no?, entregando un valor que que nos genere la posibilidad de mantenernos, sostenernos, ser rentables y podernos desarrollar en el tiempo. La eficacia, como les decía, eficaz es lograr los objetivos que se han planteado. La eficiencia es hacer las cosas con el menor uso de recursos, es decir, optimizando los recursos que tenemos, gestionándolos de la mejor manera. Una estructura de orden que plantea la administración de empresas es el proceso administrativo. Cada autor, o dentro de los autores que tenemos dentro del contexto empresarial, la administración de empresas, la administración de diferentes tipos de instituciones, organizaciones, el proceso administrativo es un planteamiento, una estructura de orden que lo plantearon hace muchos años dentro de la Universidad de Harvard, y del cual nos habla de que hay un proceso que se cumple para poder lograr lo que se pretende. Este proceso comienza con la planificación, continúa con la organización, la dirección, el control, en un
proceso que se retroalimenta constantemente y se mantiene de forma continua en el tiempo, haciendo que esta organización pueda funcionar bajo esa estructura de orden. El proceso administrativo es ese conjunto de fases, etapas sucesivas, a través de las cuales se efectúa la administración, mismas que están interrelacionadas y definitivamente cumplen un proceso integral. Es como un sistema, como el sistema del cuerpo humano, un sistema social que se compone de diferentes unidades, de diferentes procesos, como ser, bueno, los sistemas que tenemos respiratorios, gástricos, etcétera, etcétera. Pues la organización también tiene una estructura de orden, la cual tiene que ver la forma de funcionar de manera óptima y que le permita tener continuidad en el tiempo. Este proceso es continuo porque, bueno, al planificar, que es de hecho una función más mecánica, estamos planificando dentro de la organización a dónde queremos llegar, cómo lo podemos hacer, con qué recursos lo vamos a realizar, qué caminos serían los más óptimos. Bueno, nos hacemos una serie de planteamientos para poder planear un camino a seguir. La organización pues es ver la forma de que los recursos con los que contamos o con los que tiene este proyecto o esta organización pues estén organizados de una manera bajo ciertos criterios de orden, o organizados bajo estructuras, pueden ser piramidales, pueden ser circulares, pueden ser de diferente índole. También definir pues cuáles van a ser los procesos, procedimientos, los caminos para poder cumplir con aquellos procesos y procedimientos, valga la redundancia, que permitan lograr el objetivo que habíamos planificado. Bien, al tener la planificación y la organización, el planear y el organizar funcionando, pues empezamos a dirigir todo lo que se ha planteado y se ha definido bajo la forma de organizar los recursos con los que contamos, se dirige y a manera de ver si nos acercamos a los objetivos, cuáles son los errores que se han cometido o cuáles pueden ser las nuevas oportunidades que podemos aprovechar, controlamos este proceso. Entonces el proceso administrativo en detalle tiene una fase mecánica. De hecho, que la planificación es lo fundamental, porque en la planificación definimos a dónde queremos llegar, cuál es nuestra razón de ser, ¿no? Dentro de la planificación estratégica son preguntas fundamentales. ¿Qué valor estamos entregando a la sociedad o al cliente? ¿Qué demanda estamos yendo a satisfacer dentro de lo que es el mercado? ¿No? Entonces es allá donde definimos pues, aquellos, por ejemplo, los propósitos, los objetivos, las estrategias, las políticas, los programas, y la parte financiera y la parte contable de los recursos, que los terminamos expresando a nivel de algún tipo de moneda. Pues ver la manera de tener los presupuestos para poder cumplir con estos objetivos que nos estaríamos planteando. La organización, que implica justamente esa división, esa jerarquía, la forma en la que organizamos a las personas, la organización, qué responsabilidades estamos entregando, y vemos la forma de entregarle los manuales de funciones, los manuales de procesos y procedimientos en los que participa cada unidad y cada persona dentro de la organización. Y la fase dinámica hace que justamente bajo esa fase de dirección, de dirigir todo lo que se ha organizado para lograr lo planificado, veamos la manera de integrar, de generar la coordinación, la motivación, de buscar la forma de en el
proceso administrativo se pueden apreciar dos fases. Una fase que es la fase de planificación o planeación, que la podemos considerar realmente como algo clave porque definimos el a dónde vamos a dirigirnos, cómo vamos a realizar los objetivos que tenemos, cómo vamos a definir nuestra misión, nuestra visión, la razón de ser, los propósitos que tiene la organización. Por otro lado, tenemos la organización, que es parte de esa fase mecánica también. En la organización definimos mediante qué recursos, cómo lo vamos a lograr, qué tipo de estructura vamos a definir para poder hacer que las personas que son fundamentales dentro de la organización puedan lograr estos objetivos, estos propósitos, esta misión que tiene la organización y poder alcanzar la visión que tenemos en el tiempo. Dentro de lo que definimos lo que es la fase dinámica, tenemos lo que es la dirección y el control. La dirección es ya una forma de realizar la gestión administrativa. Esta gestión empresarial o administrativa va a estar basada en el tipo de objetivos, misión, visión, las estrategias que vamos a utilizar para poder lograr esos propósitos que se tiene dentro de la organización. Es fundamental realizarlos de manera formal, es decir, ponerlas por escrito para que nos recuerden constantemente hacia dónde nos estamos dirigiendo. La dirección implica la integración del equipo, la coordinación, la motivación, el liderazgo como parte fundamental para poder lograr estos propósitos que tiene la organización. Por otro lado, tenemos que considerar que el control es una forma de medición, es la forma en la que medimos si es que estamos logrando estos objetivos. Y si es que tenemos que ver la forma de poder posiblemente replanificar, poder al evaluar, poder ver la forma de cómo mejorar nuestra gestión para poder lograr estos objetivos. La planificación, de hecho, es mucho la forma de prever cómo anticiparnos a situaciones que nos pueden afectar de manera positiva o negativa. Para esto tenemos que contar con información para poder anticiparnos a los cambios o sucesos futuros, viendo la forma de enfrentarlos y tratar de lograr que esta planificación vaya enfocada a la sobrevivencia de la organización, a ver la forma en la que hagamos rentable esta organización. Rentable en el sentido de que pueda cubrir todos los costos de organización y que pueda pues sostenerse en el tiempo y poder generar cierto tipo de desarrollo para que la empresa pues vaya creciendo en el tiempo que vaya a funcionar esta organización. Al tener dentro de la planificación los objetivos, pensamos qué es lo que vamos a hacer. El objetivo es qué vamos a hacer para podernos acercar a la visión que tenemos en el tiempo en la organización. Es ver la forma en la que vamos a visualizar, vamos a hacer realidad los sueños que se tienen para poder generar esas acciones que nos lleven a acercarnos a esa visión y mantenernos dentro de la misión que tiene la organización sin desviarnos. La planificación estratégica específicamente es fundamental. Esta se desarrolla en los niveles más altos de la organización. De hecho, la estrategia es el cómo vamos a lograr
estos objetivos. O sea, ¿cómo vamos a utilizar los recursos que tenemos para ver la forma de alcanzar los objetivos que tenemos, estos objetivos estratégicos que nos acercan a la visión que tiene la organización en el largo plazo? La planificación estratégica se caracteriza sobre todo en el largo plazo. Es un sentido de cualitativo, no se necesita poner números aún. Implica una introspección muy fuerte, implica analizar realmente qué información tenemos, tanto del entorno interno de la organización, es decir, los recursos con los que contamos, como también el entorno externo a la organización, en qué medio nos estamos desarrollando. Para esto pues se consideran diferentes herramientas, porque consideremos que esta estructura del proceso administrativo es un criterio de orden que plantean ciertos autores. En este caso estamos tomando gran parte de lo que plantea la Universidad de Harvard, pero también tenemos que considerar que hay otros autores como los de la gestión de la calidad, que nos hablan de otro criterio de orden muy parecido al final, donde implica el hecho de planificar, ¿no? el hecho de planificar, ver la forma de organizar nuestros recursos, ¿no? El hecho de verificar lo que se está haciendo y ver la manera de adecuar lo que se requiere para poder lograr estos objetivos. Entonces, esas estrategias son las disposiciones generalizadas de las acciones a tomar para cumplir los objetivos generales. El camino a seguir para el logro de los propósitos de la empresa. Consideremos que en este camino se van a encontrar una serie de problemas, bajo el concepto no de que el problema es algo malo o es algo bueno. Los problemas son constantes, son esas situaciones que tenemos que ir superando para poder lograr estos objetivos dentro de la organización. Entonces, ¿cómo vamos a superar ese problema? Pues dependerá del tipo de estrategia que se va a utilizar. Podremos ver la manera de rodear el problema, de pasarlo por encima, de ver la forma de destruir el problema en su totalidad. Bueno, hay diferentes maneras de hacerlo. Va a depender seguramente de la imaginación, de la creatividad en la gestión del director, del gerente, del dueño de la organización. Otro concepto realmente importante son las políticas. Las políticas las podemos entender como aquellas decisiones que tomamos por anticipado sobre asuntos que son repetitivos dentro de la empresa. Por ejemplo, pueden ser diversa cantidad de políticas. Pueden estar enfocadas, por ejemplo, al producto. Pueden ser políticas de producto que esté en mal estado, pues se elimina. Entonces el operario no va a tener que consultar al jefe o al supervisor qué es lo que va a hacer cuando encuentra un producto defectuoso. Ya tiene una política de eliminación. Pero pueden ser políticas en relación al precio, políticas, por ejemplo, en relación al si damos crédito o todo es al contado, o políticas sobre los sistemas de distribución, que pueden ser nuestra venta es al por menor o nuestra venta es al por mayor. Es una política de la empresa. Nosotros no vendemos al por menor, vendemos al por mayor, ¿no? Si desea comprar algo al por menor, pues puede pasar por el supermercado o por la farmacia para poderlo comprar. La organización, dentro de sus políticas, puede ser que se enfoque a vender sus productos al por mayor. Podemos tener diferentes tipos de políticas, ¿no? Políticas también a nivel del personal, ¿no? Todo personal que ingresa a la organización, como política de la organización, tendrá que pasar 2 semanas de capacitación para que pueda atender recién al mercado o pueda acercarse a los clientes. Podrán ser políticas de la organización en relación, por ejemplo, al personal
Bien, estas políticas que son tan importantes, que son estas decisiones que tomamos por anticipado sobre asuntos importantes y recurrentes para la empresa, se pueden definir en distintos tipos de factores o elementos a considerar que son repetitivos en la empresa, ¿no? Puede ser en la parte de distribución, puede ser en la parte de la promoción, ¿no? Como política de la organización podemos definir que las promociones o la comunicación de la organización, de la compañía, pues sean simplemente a nivel de marketing directo. Por ejemplo, la promoción se la hace de manera directa con el cliente. No utilizamos medios masivos como televisión, radio, prensa. Va a depender mucho de cada tipo de organización. Por eso las políticas son importantes, son un elemento tan importante dentro de la organización que requiere considerarlas, analizarlas en ese proceso de planificación. Los procedimientos son parte de los procesos. Los procedimientos son aquellos pasos que debemos de seguir para poder lograr un proceso. Por ejemplo, si podemos hablar sobre un proceso de ventas, pues el procedimiento será primero contactar con el cliente, presentarle nuestros argumentos de venta, ver la manera de solucionar cualquier objeción que tenga el cliente, ver la forma de cerrar esa venta y luego pues atender al cliente bajo un procedimiento de postventa para saber cuál es el nivel de satisfacción que puede tener. Importante considerarlo como parte de la planificación, de tal manera de que tengamos ya pasos definidos que orienten a la empresa o a la organización a lograr de mejor manera los objetivos y poder aplicar las estrategias que tenemos, ¿no?, de una forma más organizada y mucho más ordenada. Les hablaba del proceso de gestión de calidad. Es un ejemplo de la cultura de calidad en la aplicación del PHBA, que ya se los comentaba: planear, hacer, verificar y actuar o adecuar. En el caso de los orientales, por ejemplo, dentro de la cultura oriental, se considera que la planificación debe realizarse en un 80% del tiempo, de tal forma de que el hacer solamente tome un 15%, verificar un 2.5% y adecuar otro 2.5%. Mientras que en la cultura occidental se considera más bien un 20% la planificación, 60% está en la parte operativa del hacer, verificamos en un 15% y en un 5% adecuar. Son elementos de manera genérica, pero es otro criterio de orden que lo plantean dependiendo mucho del tipo de autor. Cada autor considera una forma de orden, una forma de presentar la mejor manera de realizar una gestión. Hoy en día este criterio, por ejemplo, de lo que son las escuelas de calidad, más lo que es el proceso administrativo, son los que más se están utilizando y son los que más vigencia tienen. Podemos definir a la planificación como predeterminar un curso a seguir. Es decir, tomamos decisiones por anticipado. La toma de decisiones es fundamental. ¿Y qué mejor que realizar este proceso de toma de decisiones al predeterminar el curso a seguir de una manera anticipada, de una manera racional, no de tipo emocional, de una manera objetiva, con información realmente veraz, con información tanto interna como externa a la organización, que nos permita tener un marco de información para evitar errores y equivocaciones. También debemos de considerar que al tener esa objetividad en la toma de nuestras decisiones al planificar, significa que no vamos a estar basados en supuestos.
de hecho, lo contrario a la objetividad va a ser la subjetividad. Y al ser subjetivo, nos estamos basando en cosas que creemos, o cosas que nos han contado, o que nos han dicho, y que posiblemente no tienen una fuente veraz para nuestra toma de decisiones. Y por último, tenemos que considerar que esa toma de decisiones tiene que estar enfocada, con enfoque a cumplir nuestra misión dentro de la organización y a visualizar el futuro en base a la visión que tenemos, que es un sueño que queremos cumplir, y que tenemos que generar una serie de acciones para poder lograr este sueño. Es una concepción anticipada y racional de una acción futura que desea realizar un grupo humano como fruto de las evaluaciones de medios y fines. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cuánto dinero requerimos? Para esto requerimos tener algunos tipos de planes, que son programas, presupuestos, objetivos, estrategias, propósitos, dentro de otra cantidad. El organizar nos permite pues definir quién va a hacer el trabajo, con qué medios lo vamos a lograr. Para esto tenemos que considerar el tipo de estructura que vamos a tener, cómo vamos a definir esas funciones, con qué tipo de estructura, pues, quiénes van a supervisar el trabajo, quiénes van a operacionalizar el trabajo, quiénes son los que toman las decisiones. Es parte de la estructura que nosotros normalmente llamamos organización. El organigrama lo representa. Hay diferentes tipos de organigramas. Puede ser un organigrama de tipo vertical, puede ser que es el más tradicional, pero puede ser un tipo de organigrama de forma circular, semicircular, puede ser un organigrama de tipo horizontal. Va a depender mucho de las políticas que tenga cada organización y de la forma en la que pues la gerencia general, el directorio, define cómo se van a realizar las actividades. El organizar es armonizar los recursos materiales, monetarios y humanos, asignando tareas y responsabilidades a los individuos del grupo. Es importante considerar los manuales de funciones, ¿no? Cómo describimos la función de cada uno de los cargos dentro de la organización. Ahí viene una diferencia entre cargo y puesto, ¿no? Puede ser un solo cargo, el de gerente de marketing, por decir, ¿no? Donde tiene un solo puesto, un solo gerente de marketing. Pero puede haber otro tipo de cargos, como el hecho de secretaria ejecutiva o administrativa, que pues posiblemente sean 20 puestos los que va a tener dentro de la organización. Entonces, el manual de funciones es ideal tenerlo por el tipo de cargos, definiendo cuál es la función de cada uno y en qué contribuye a lograr esos objetivos. Por un lado está en ese sentido. Otro elemento más que se puede considerar es el hecho de las responsabilidades que tiene. También es importante considerar lo que son los manuales de procesos y procedimientos. ¿Cómo definimos los procesos y procedimientos que vamos a aplicar dentro de la organización? Importante considerarlo como parte del diseño que se va a tener. Dirigir es llevar adelante los planes, guiando y comunicando a los individuos que conforman el grupo. Como les decía antes, es integrar, coordinar, delegar, comunicar, liderar. Influimos totalmente en la gestión los directores, los gerentes, motivamos a la gente. Va a depender mucho de nuestra actitud hacia cómo resolvemos los problemas, cómo tomamos el trabajo, la seriedad con la que vamos a tomarlo, la responsabilidad que tenemos, las funciones que tenemos que cumplir, que son importantes considerarlas para que cuando el director tenga que realizar este proceso de dirección, pues lo haga de una manera ordenada, que no tenga que estar improvisando cada vez. ¿Qué mejor de tenerlo ya planificado y haber definido bajo ciertos parámetros qué tipo de dirección, qué tipo de motivación se va a dar al personal? Para eso es bueno preguntarle a la gente, porque va a depender mucho del nivel del cargo, ¿no?
Entonces, como bien decía, va a depender mucho del tipo de liderazgo que se tiene. Entonces, el ejemplo es fundamental dentro de la organización. Los líderes de la organización, gerentes, subgerentes, directores, jefes, supervisores, pues será en base al ejemplo que dan a sus supervisados, al personal que tienen a cargo, para poder lograr de una mejor manera el trabajo que tiene que realizar. Importante haberlo planificado antes, porque de tal manera de que se evite la improvisación. Lo contrario a planificar es improvisar. Al improvisar pues, se pueden cometer muchos errores. ¿Qué mejor si lo tenemos ya planificado desde un principio? El controlar, ¿no? El controlar nos permite medir cuánto hemos avanzado hacia nuestros objetivos. Nos permite medir cuánto hemos avanzado hacia la visión que tiene la organización. El controlar es confrontar la planificación con los resultados. En la planificación nosotros lo llamamos objetivo. En el control lo llamamos resultado. Es importante compararlos de tal manera de poder definir en cuánto hemos avanzado o cuánto se ha podido lograr. Nos permite corregir las desviaciones durante y después que las labores sean ejecutadas por el grupo, ¿no? Son decisiones que debemos mantener, qué decisiones se van a cambiar, nos permite poder replanificar. Eso hace que el proceso administrativo sea un proceso continuo, con una constante retroalimentación, porque en base a el factor de controlar, vamos a poder replanificar y volver nuevamente a la planificación, modificando posiblemente aquellas decisiones, aquellas acciones que habíamos considerado en un principio, pero que en el proceso vimos que no eran las convenientes. El proceso de planificación estratégica, se pueden ver diferentes modelos de planificación estratégica. Vamos a tomar una donde la estructura de la planificación estratégica se la define bajo dos elementos fundamentales. Lo que llamamos la planificación estratégica como tal, que la define la dirección y la parte ejecutiva de la organización. ¿Quiénes componen la dirección de la empresa? Acá pues van a estar los accionistas, van a estar diremos el grupo de directorio que tengan en base a accionistas. Pues depende mucho del tipo de organización. Aquellas personas, si es una organización de tipo social, pues será aquellas personas que han sido definidas para que conformen un comité de dirección, ¿no? Y la parte ejecutiva que la componen desde el gerente general y los gerentes de cada una de las áreas. Definitivamente va a depender mucho del tipo de organización que tenemos, porque si es una organización muy chica, posiblemente no tengamos muchos gerentes, ¿no? Tal vez tenga que cumplir la parte del directorio, el trabajo también de la gerencia. Se puede dar. La idea es de que tenemos una idea de orden que puede ser aplicada a cualquier tipo de organización. Por un lado, les decía la planificación estratégica, que nos marca justamente los lineamientos y propósitos de la organización. Implica una introspección muy fuerte, un análisis muy fuerte para la toma de decisiones. Y por otro lado está la planificación operativa, o la llamamos planificación de gestión. Esta tiene otra funcionalidad. Esta nosotros la llamamos normalmente en nuestras organizaciones los POAs, o planes de gestión. Va a depender en cuánto tiempo se define la gestión dentro de la organización, que puede ser un año o 12 meses, que normalmente, de acuerdo a la ley acá en Bolivia, es el plan operativo anual, que lo llamamos, o el POA. En la planificación estratégica, en nuestro medio, en algunas organizaciones lo llamamos PEI, que es el plan estratégico institucional. No importa tanto el nombre, sino es el criterio de las acciones
de las decisiones que se toman en estos procesos de planificación. La planificación operativa sí es cuantitativa, es a corto plazo, puede considerarse inclusive hasta un plazo de un año, de tal forma de que en base a los resultados que logremos con esta planificación operativa, podamos visualizar en cuánto se ha avanzado en una gestión. La ética es fundamental en toda organización. La disciplina es fundamental en toda organización. Los orientales, la cultura oriental, definen a la disciplina como puntualidad, como limpieza y orden. Son bases fundamentales, pero tenemos algunos valores que debemos de considerar desde las partes estratégicas de dirección, desde la parte ejecutiva operativa y desde la parte operativa, inclusive para poder definir nuestras políticas de selección de personal en base a los valores que tienen las personas en su medio, fundamental para cada organización. Acá consideramos valores básicos de calidad, ¿no? Puntualidad. Tenemos que considerar que el tiempo es el recurso más valioso, es el único recurso que realmente no es renovable. El tiempo pasa y no lo puedes recuperar. Entonces es fundamental que la organización se acostumbre a cumplir los tiempos, horarios. La puntualidad es fundamental. La limpieza. De hecho, la limpieza en ambientes, la limpieza dentro de lo que es la higiene personal, son fundamentales porque nos dan una imagen de la organización y en las relaciones personales también. Pero es mucho más importante contar con una limpieza en la forma de actuar entre las personas. El hecho de que no existan chismes, que no exista esas confrontaciones que a veces existen entre las personas que conforman un equipo. La limpieza es también el tratarnos de una manera honesta, de una manera franca, sin estar generando especulaciones o elementos netamente subjetivos o estar generando chismes dentro de la organización. El orden es fundamental. El orden genera eficiencia, menos errores, evita tardanzas y de hecho evita pérdidas dentro de la organización. La responsabilidad en cada acto, ¿no? Es el hecho de hacer bien las cosas, es realizarlo correctamente. Y qué mejor que las personas gusten realmente del trabajo que están realizando. La lealtad define al negocio, tanto entre lo que son clientes internos y clientes externos. La ética es un factor fundamental que genera tremendos beneficios a la organización en el largo plazo. Cuando nosotros no somos leales, cuando no somos éticos, en ese momento posiblemente logremos el negocio, pero va a ser un negocio a corto plazo, porque va a generar pues un cierto resentimiento en el cliente, ya sea interno o externo, en el tiempo, y en cualquier momento pues nos va a ser desleal, nos va a ser infiel, se va a ir con la competencia o se va a ir a la competencia si es uno de nuestros clientes internos y posiblemente se lleve inclusive parte de la cartera de clientes que tenemos. La humildad por aprender es fundamental. Siempre existirá una mejor manera de hacer las cosas. No todo lo podemos saber. La cooperación implica trabajo en equipo, donde participan todos. Todos son parte de la organización, todos tienen un interés en que la organización salga adelante. El respeto, la empatía, una actitud positiva y definitivamente la honestidad son factores básicos, son valores básicos dentro de toda organización, dentro de toda sociedad. Porque si somos deshonestos, las cosas no van a ir bien en el tiempo. Y las cosas van a estar cayendo por su propio peso y van a estar saliendo a la luz el momento en el que menos lo podemos pensar. La misión se transforma en objetivos estratégicos, ¿no?
La misión es por qué existimos, cuál es nuestra razón. Bien, como bien decía, la transformación de la misión en objetivos estratégicos es fundamental. La misión es el por qué existimos, cuál es nuestra razón fundamental de ser, por qué hemos sido creados como empresa, a qué cliente nos debemos, qué estamos yendo a satisfacer, qué expectativa estamos yendo a satisfacer en nuestros clientes. Y esto es para cualquier tipo de organización, ¿no? Desde organizaciones que pueden ser a nivel gubernamental, a nivel público, a nivel privado, a nivel social, organizaciones con o sin fines de lucro, es importante considerarlos. En segundo nivel, ¿cuáles son los valores que tenemos? ¿En qué creemos como organización? Posiblemente algunos de los valores que una organización, por decirles militar, tendrá, serán disciplina, perseverancia, constancia. O si es una organización de tipo religioso, estará basado en la fe en Dios, la fe en un ser superior o supremo. O ¿qué valores tenemos dentro de la organización? ¿Será la ética? ¿Será igualdad de género? ¿Será la puntualidad? ¿Será la ética? ¿Qué elementos son fundamentales como valores para la organización? Cuando hablamos de una planificación estratégica, estos valores es bueno que los tengamos resumidos en 3 o 4 de manera genérica. La visión implica un sueño. ¿Qué es lo que queremos ser? Implica un tiempo. Cuando hablamos de la visión en la planificación estratégica, estamos hablando de un largo plazo. Normalmente en las organizaciones se consideran 5 años como el largo plazo. Entonces, de tal manera de que cada 5 años se pueda revisar realmente la planificación estratégica, que son esas bases fundamentales para cualquier organización. La visión implica un sueño, pero también implica acción. ¿Qué acciones vamos a tener para lograr ese sueño? La estrategia es nuestro plan maestro, ¿no? Implica justamente cómo vamos a articular esa nuestra visión, nuestros valores y nuestra misión para lograr que esta empresa sea rentable o sostenible en el tiempo. Algunas herramientas que son fundamentales son, por ejemplo, un cuadro de mando integral, que también lo llaman Balance Scorecard, que es otro criterio de orden que plantean los actores Norton y Kaplan, que nos muestra cómo los objetivos estratégicos están interrelacionados con la visión y cómo poder tener cierto tipo de indicadores, impulsores, para ver si las metas que estamos logrando en la gestión están enfocadas a lograr esa visión que tenemos en el largo plazo. Las iniciativas estratégicas es qué necesitamos hacer. Eso implica ciertos niveles de innovación. En momentos difíciles, ¿qué podemos hacer para adecuarnos a los cambios? Tenemos que tener en cuenta que Peter Drucker, como uno de los autores fundamentales de la administración, tiene una premisa que es fundamental. Todo cambia. Lo único constante es el cambio. Todo está cambiando. Entonces, tener esa flexibilidad en nuestra planificación para poder generar nuevas iniciativas estratégicas es fundamental. Y los objetivos personales. ¿Qué necesito hacer dentro de la organización? Como persona, ¿cuál es tu talento? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cómo puedes lograr hacerlo? ¿Qué mejor que tener personal que esté feliz de lo que hace? Los objetivos estratégicos nos permiten tener accionistas satisfechos, consumidores encantados, leales, fieles en el tiempo, procesos efectivos que constantemente están siendo adecuados a los cambios y definitivamente un personal motivado y bien capacitado. Las personas dentro de la organización son fundamentales. Ellos tocan al cliente. Ellos son los que generan la imagen dentro de la organización. Cuando una persona dentro de la organización nos falla, nos atiende mal o atiende mal al cliente, no va a ser la persona la que va a quedar mal. Es toda la imagen corporativa de la institución. Toda la imagen queda
destruida, lastimada, fragmentada. Entonces tenemos que considerar realmente al personal como el recurso fundamental dentro de la organización. Les decía, la planificación la dividimos en planificación estratégica y planificación de gestión. Nos permite eliminar la improvisación, nos permite disminuir la incertidumbre y nos permite alinear los recursos que tenemos. ¿Para qué? Para lograr mejores resultados, para ahorrar dinero, tiempo y esfuerzo. Esos tres elementos, esfuerzo, tiempo y dinero, son los macro recursos que tenemos que cuidar para poder lograr los objetivos que tenemos planteados y podernos acercar a la visión de la organización. La misión es realmente un fundamento que permite explicar a todos y nos recuerda en el tiempo el sentido de ser de la organización en la sociedad. ¿Qué valor estamos entregando a una sociedad? ¿Qué valor le estamos entregando a un cliente? Una organización sin misión sería como un grupo de amigos que se reúnen porque no tienen nada más que hacer, que no pueden dar cuenta del por qué se han reunido. La misión es el presente, nos da la identidad, la razón de ser. Cuando nosotros definimos la misión, estamos definiéndola en base a una demanda que tiene el mercado, una demanda una expectativa que tiene el cliente, ya sea de cualquier tipo de organización. También dependerá de cómo lo vamos a hacer y qué nos estimula a hacerlo. Esto implica los valores, ¿no? ¿Cuál es el estímulo que tenemos? ¿Será un estímulo de lucro? ¿Será un estímulo de apoyo social, ¿no? Sin fines de lucro? Cualquiera de estas situaciones. Es bueno plantearlo desde el principio, porque eso nos va a recordar en el tiempo para qué hemos sido creados, como para qué está esa organización, cuál es su sentido de servir. Servir es lo fundamental, es la única razón legítima de cualquier organización o de cualquier persona. La visión, les decía, son aquellos sueños de la organización que se piensan concretar en un periodo determinado. Nos preguntamos, ¿para dónde queremos ir? ¿Hacia dónde debe dirigirse la organización? Es conveniente utilizar la imaginación, pues los grandes cambios históricos han comenzado con un sueño. La visión ayuda a ver el futuro de una manera más clara. Esto quiere decir que el futuro se puede programar dentro de un proceso de cambio hacia la continua mejoría. La visión se proyecta respondiendo con claridad a la pregunta ¿hacia dónde queremos llegar? Es uno de los elementos que consideramos en el largo plazo. Hemos considerado 5 años normalmente. Importante ir revisándolo, pero en cada gestión es importante ver cómo los objetivos estratégicos se han ido concretando para poder acercar todo ese esfuerzo a esa visión que tenemos en el tiempo de la organización. La planificación estratégica definitivamente es un proceso netamente racional e integral, ¿no? Determina una filosofía institucional. Esto quiere decir que es un elemento cualitativo, es hacer filosófico, es a largo plazo. No definimos aún números, no definimos cantidades, no definimos el nivel de rentabilidad, ni las ganancias que se van a tener, ni los presupuestos. Son esas grandes intenciones cualitativas, filosóficas que tiene la organización. Es importante para tomar esas decisiones diagnosticar y analizar el entorno. Una de las herramientas que nos plantea esa posibilidad de análisis, que es un criterio de orden realmente fabuloso, que la plantearon varias consultoras en cierto tiempo, es el análisis FODA, donde analizamos las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Pero a esto se suman otro tipo de herramientas, de las cuales les voy a comentar, como
por ejemplo, el Boston Consulting Group, o lo que llamamos un análisis de la competencia, el análisis de la tela de araña, el análisis de la cadena de valor, como algunas de las tantas herramientas que se tienen.